Y como punto final de los aspectos positivos de la ley, voy a mencionar la posibilidad de asociar a las entidades de segundo y ulterior grado a personas de otra naturaleza jurídica, principalmente también en las o específicamente en los grupos económico-cooperativos, potenciando de esa manera sinergia y complementariedad a partir de alianzas estratégicas sectoriales con el mundo PYME, que tenemos muchas coincidencias y que podemos potenciarnos y trabajar en común. Siempre y cuando, si se está asociando a la entidad cooperativa, se va a regir, aunque tenga una figura jurídica diferente, por la lógica de la entidad en la cual se está sumando, que es una cooperativa de cooperativas y por ende, más allá de los puntos específicos que establece la ley, tiene las generalidades de una cooperativa. Bueno, ahora sí, a continuación voy a pasar a detallar los aspectos que, de mi punto de vista, requieren un mayor análisis y debate por una cuestión, bueno, de opinión particular en función de mi ejercicio profesional en la materia. En primer punto voy a mencionar la terminología utilizada. El artículo primero utiliza el término empresa. Y esto, básicamente, lo que hace ese artículo primero es replicar la definición de cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional. Yo entiendo por qué utiliza la palabra empresa, porque somos organizaciones, a mí me gusta hablar de organización socioeconómica que se desenvuelve en una economía capitalista y que cuando sale al mercado tiene que competir, tiene que ser eficiente, tiene que administrar su cooperativa y utilizar todas las herramientas de gestión que tenga a su alcance para poder ser competitivo y poder garantizar la viabilidad de la cooperativa. Ahora, si vamos a ser estrictos, yo lo que hice fue ir a la definición de la Real Academia Española, que es quien de alguna manera rige los términos en los cuales nos comunicamos, y la Real Academia Española define a una empresa como una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios. Hasta ahí no tengo ninguna objeción, pero incluye en su definición con fines lucrativos. La definición de empresa incluye de que es una entidad que persigue un fin de lucro. Desde mi punto de vista, una cooperativa no persigue un fin de lucro, sino un fin de servicio, y cuando les explicaba anteriormente o mencionaba esta cuestión de la distribución de excedentes es justamente para eliminar ese lucro dentro de las cooperativas. Por lo tanto, me parece que ni la Alianza Cooperativa Internacional ni siquiera nuestra legislación específica debería utilizar un término que, por definición, incluye o nos define como entidades con fines de lucro. Esto parece una pequeñez, pero realmente si estamos hablando de nuestro marco normativo, utilizar un término que nos define como empresas lucrativas cuando estamos todo el día defendiendo de que somos entidades sin fines de lucro, me parece que sería importante por lo menos analizarlo. O cambiamos la definición de empresa y le ponemos con o sin fines de lucro, es decir, ahí tenemos que comunicarnos con la Real Academia Española, o utilizamos un término al cual a mí me gusta más hablar de organización socioeconómica. Perfecto. En segundo término, me parece que las cooperativas somos asociaciones de personas, no sociedades de capital. Esa es la distinción, yo no soy abogado, pero me parece que claramente las cooperativas somos asociaciones de personas, por eso el principio de un asociado, un voto, porque el centro es la persona y no el capital que aporta la persona, por eso el capital es un instrumento que es necesario, pero está subordinado a el capital, digo, no es un instrumento muy necesario en las cooperativas, pero que no te da derecho ni en la propiedad, ni en la toma de decisiones, ni en la distribución de los excedentes. Por lo tanto, me parece que el proyecto incluye, en muchas veces, habla de sociedad cooperativa, o sociedades cooperativas, o de socio, y me parece que deberíamos ser estrictos en ese punto de hablar de que somos asociaciones. Porque aparte, volvamos de vuelta, artículo 1, habla de que son asociaciones de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa, no me gusta ese término, yo pondría por medio de una organización socioeconómica democráticamente gestionada. Por lo tanto, somos asociaciones, no tenemos fin de lucro, por lo tanto me parece que no deberíamos utilizar ni el término empresa ni el término sociedad o socio en el articulado de la ley. Ahora paso a otros casos puntuales, del cual considero que se debería realizar también mayor análisis. Para el caso de las cooperativas de servicios públicos, la nueva legislación establece la obligación de prestar servicio a no socios, ya sea el Estado o personas físicas o jurídicas, en las mismas condiciones establecidas para los socios. La legislación actual habla de que
nunca, digo, al ser un servicio público, le obliga a la cooperativa a brindarle servicio a un no socio, en este caso Estado o persona física o jurídica. Perfecto. El actual proyecto la actual ley habla de que nunca en mejores condiciones que los socios. Ahora, el proyecto actual está proponiendo que en igualdad de condiciones que el socio, lo cual me parece que no corresponde, porque el socio justamente se comprometió con su cooperativa, realizó un aporte de capital y se involucra y asume obligaciones y responsabilidades en su gestión y en su dirección. Por lo tanto, me parece que ese punto de exigirle, por ser un servicio público en igualdad de condiciones, a un socio con un no socio, no corresponde. Opinión personal. Por otro lado, el tema del incremento, el artículo 42 de la ley dice qué tenemos que hacer con el excedente repartible y establece un 5 a fondo de educación cooperativa, un 5 a estímulo del personal, laboral, o bueno, tiene un nombre largo, y otro 5% a reserva legal. Este proyecto eleva el 5% de reserva legal, lo lleva a un 25%. Lo cual me parece que por un lado contribuye a la solvencia patrimonial de la cooperativa, pero va contra ese principio de distribución del excedente en proporción al uso del servicio social. Por lo tanto, tampoco comparto la elevación de ese porcentaje. Por otro lado, también considero que deberíamos analizar el cambio propuesto vinculado con el incremento del porcentaje mínimo de integración inicial, del 5% del capital suscripto que exige la actual legislación, lo llevan a un 25%. Y por otro lado también reduce el tiempo máximo de integración del capital social de 5 años, lo cual dice la actual legislación, a 3 años. Esto, desde mi punto de vista, puede llegar a afectar el cumplimiento del primer principio de asociación voluntaria por el incremento de la incidencia o el aumento de la incidencia de la barrera económica para vincularme con una cooperativa. Tengo que aportar, en vez del 5% en el momento que me asocio, un 25%, y el resto que me comprometí a aportar, en vez de 5 años, en 3. Me parece que la actual legislación, al establecer que es el órgano de administración que tiene a cargo la gestión, quien diga en esos marcos de mínimos y máximos cómo se integra, me parece que la verdad que estas reducciones o aumentos de mínimos y reducción del tiempo máximo no contribuye a la libre asociación. Otro tema muy concreto y quizás uno de los más importantes que establece la legislación y del cual no estoy de acuerdo es la inclusión de esta aportación voluntaria para el desarrollo de una nueva actividad dentro de la cooperativa. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Está fantástico la aportación voluntaria, si necesitamos aporte de nuestros socios a nuestras cooperativas, pero esa aportación voluntaria da derecho a percibir hasta el 75% de los resultados netos. Es decir, estamos incluyendo capital de riesgo y que empieza a participar de la distribución del excedente, ya no por el uso del servicio, principio básico del cooperativismo, que elimina el lucro, sino estamos incluyendo el lucro en las cooperativas a partir de permitir que por una aportación voluntaria yo la asamblea, por supuesto, por más que sea decisión de asamblea, no en función del uso del servicio, sino por el aporte económico, tenga derecho a participar en el excedente, y hasta un 75% de esos excedentes. Y a su vez también, el 25% restante dice que tiene que ir a reserva, es decir, esto establece por un periodo de 5 años, y durante 5 años quizás los socios de la cooperativa que utilizan el servicio no participan en la distribución del excedente, sino que se la lleva aquel que puso plata en función de haber puesto plata, no por usar el servicio, y hasta incluso aquello que no vaya destinado a ese capital de riesgo tiene que ir destinado a reserva. Me parece que esto lo que está haciendo es incluyendo el lucro en las cooperativas, algo que anteriormente manifestaba como erróneo en función de que somos entidades, asociaciones de personas que buscan un fin de servicio y no de lucro, y por otro lado le estamos abriendo la puerta al Estado para que nos cobre impuestos a las ganancias. Ya Scioli lo ha hecho 20 veces, ha intentado, y con nuestros argumentos de no fin de lucro, de asociación de personas, de fin de servicio, hemos logrado evitar que nos cobren impuestos a las ganancias. Si nuestra legislación incluye la posibilidad de incluir capital de riesgo en las cooperativas, le abrimos la puerta al Estado para que nos cobre con todo derecho impuestos a las ganancias a los excedentes generados por la cooperativa. Bien. Otra cuestión que considero negativa es la eliminación de la posibilidad de pagar un interés limitado del capital aportado por los socios, ya sea la aportación inicial que establece el estatuto o cuando distribuimos excedentes en cuotas sociales, práctica que no es muy común, pero que yo la promuevo dentro de las cooperativas en las cuales asesoro. En este caso los vascos tienen mucho para enseñarnos. Ellos
solamente permite la distribución en efectivo en un porcentaje muy limitado del excedente repartible y siempre y cuando las utilidades o los variables y los ratios económicos, financieros y patrimoniales demuestren una solvencia. Es decir, ¿qué hacen ellos? Tratan de financiarse con capital propio y promueven la distribución de excedentes en cuotas sociales. De esa manera se garantiza el principio de distribución del excedente en proporción al uso del servicio social, pero se permite que ese dinero quede en la cooperativa en vez de retirarse a partir de una distribución en efectivo. ¿Y qué utilizan para promover que la Asamblea apruebe una distribución del excedente en cuotas sociales? Ese interés limitado al capital, de manera de que esa persona, por lo menos, cubra su costo de oportunidad que tendría de, con ese dinero que recibe como excedente, llevarlo y ponerlo en un plazo fijo. Entonces, la actual legislación dice que se puede pagar un interés limitado a cuotas sociales siempre y cuando lo establezca el estatuto. Por lo tanto, eliminarlo de plano desde la legislación, que el estatuto y aquella cooperativa que quiera promover el financiamiento por parte de sus socios a partir de la distribución de sus excedentes en cuotas sociales, estaríamos quitando una herramienta que, si bien hoy no utilizamos, puede ser muy positiva para el autofinanciamiento de las cooperativas. Por otro lado, también considero... Un minuto para cerrar el círculo. Muchas gracias. Me quedan un poquito y creo que el resto se ha extendido, así que voy a tomarme la atribución de terminar mi presentación. Por otro lado, también se incrementa el mínimo destinado al reembolso en caso de retiro o exclusión. Hoy por hoy las cooperativas como mínimo deben destinar el 5% del capital integrado a garantizar el derecho de reembolso del capital a aquellos socios que se retiren de la cooperativa, y se lo eleva al 20% ese mínimo. Es decir, en 5 años podemos descapitalizar totalmente la cooperativa porque debemos cumplir con ese mínimo, lo cual considero que tampoco suma a la viabilidad y continuidad de la cooperativa. También no considero positivo la emisión de títulos de deuda cooperativa siempre y cuando la retribución sea en función a excedentes, y sí lo aprobaría en el caso de que su retribución esté vinculado con con un interés limitado, porque de esa manera sería un gasto, pero no participaría en los excedentes, no sería capital de riesgo y por ende no correríamos el riesgo de transformarnos en entidades lucrativas. Y finalmente, finalmente no, tengo un par de cositas más para comentar. La exigencia de un capital mínimo para determinadas actividades, se establece que la autoridad de aplicación puede decir que para formar una determinada cooperativa tengamos que esa cooperativa se debe conformar con un capital mínimo. Esto me parece que somos entidades que surgen del esfuerzo propio, y en el caso de la cooperativa telefónica se conformó y estuvo 4 años para poder juntar los fondos para comprar la primera central telefónica. Si la autoridad de aplicación nos dice el capital mínimo que tenemos que tener para poder formar una cooperativa determinada, me parece que nos están limitando al desarrollo de determinados tipos de cooperativa y no considero que contribuyan al desarrollo de este tipo de entidades. Por otro lado, también el incremento del porcentaje de los excedentes repartibles que se debe destinar, a eso lo comentaba, de 5,25. Este punto, que esto es una propuesta, considerando que una práctica común es realizar la asamblea fuera de término, es decir, yo no sé de acá cuántos realizan la asamblea dentro de los 4 meses de cierre del ejercicio, digo, es reconocer la realidad de nuestras cooperativas, ya sea por la confección de balance, etcétera, pero ¿por qué no llevar el plazo a 6 meses? Y de esa manera nos evitamos incluir un punto en el orden del día cuando la verdad que ninguno lo cumple, pero bueno, sigue vigente. Un tema concreto y una propuesta es el tema de las asambleas de delegados. La anterior ley, a la que precedió a la ley 2337, establecía que cuando el número de socios supere los 10.000, se deben realizar asamblea de delegados, y la ley 2337 lo redujo a 5.000. La propuesta concreta es en función de que cuando la asamblea de delegados, cuando el número de asociados exceda a los 5.000, pero sea inferior a 10.000, sea la asamblea la que decida de qué modalidad de participación va a tener el socio. Concretamente en San Martín de los Andes nos pasa que tenemos muchos asociados, quizás estamos próximos a superar los 5.000, pero están los 5.000 asociados en la localidad, y con la legislación vigente y la no modificación en su futuro proyecto, superando los 5.000 le quitamos la posibilidad de una participación en una, directa, o el ejercicio de una democracia directa, de ir el socio a la asamblea, el día de la asamblea, ir y opinar, sino que debería pasar a una asamblea de delegados, elegir un delegado y que ese delegado vaya a la asamblea y decida en función de lo que en la asamblea de distrito se estableció. Por lo tanto, por eso digo, me parece un aporte la posibilidad de
que cuando se supera los 5.000, pero estamos menos de 10.000, que sea la Asamblea la que decida si decide pasar al ejercicio de una democracia indirecta, o mantener hasta ese máximo de 10.000, que era el que establecía la legislación anterior, una democracia directa y garantizando la participación directa del socio en su asamblea. Por otro lado, lo de la limitación a la reelección de consejeros y síndicos de 3 ejercicios consecutivos o 5 alternados me parece que puede impedir en determinados casos que asociados que son comprometidos, capacitados y valiosos sean autoridades de nuestras entidades. Otro punto, y me quedan 2 y termino. En todo yo decía por un lado que era positivo las nuevas figuras asociativas de carácter federativo o confederativo, pero me parece un error que se ha omitido la obligación de que cuenten con un órgano de fiscalización, o por lo menos eso yo no encontré en el proyecto de ley, que las uniones de cooperativas, las federaciones y confederaciones por rama o por agrupación geográfica no se exige la figura de la organización del órgano de fiscalización, lo cual me parece que no contribuye al correcto funcionamiento ni a la transparencia de la gestión, reduciendo también el ejercicio de los derechos de los socios, porque la sindicatura es un garante del ejercicio de los derechos de los socios. Por lo tanto, en entidades federativas, el que no se exija la existencia de un órgano de fiscalización me parece un error importante que debe ser resuelto para el proyecto final. Y finalmente, una cuestión pequeña, pero que hace a la congruencia de la normativa. Se permite que las uniones de cooperativas municipales tengan un mínimo de 3 asociados, pero posteriormente, en términos generales, dice que tanto las uniones, federaciones y confederaciones tienen que tener un mínimo de 7 socios. Por lo tanto, si permitimos las uniones con 3 asociados, no podemos después exigirle que tenga que tener 7 asociados. Eso ha sido todo. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego. Muy bien, la palabra del licenciado Leandro Miret, asesor de la Cooperativa Telefónica de San Martín de los Andes.